en la perspectiva de una comunicación para la transformación, para el bien común, para el buen vivir, que sobre lo que hemos estado hablando y sobre lo que versó pues el trabajo de sistematización en el que participamos. Entonces, a ver, ¿esto funciona? Bueno, decirles que CIGNIS ALC, CIGNIS es la heredera de lo que fueron las organizaciones católicas de comunicación a escala mundial, y luego pues la presentación de mejor dicho, la representación de estas organizaciones mundiales en América Latina. ¿Cuáles son las tres organizaciones mundiales? Son la primera pues la de prensa, UCIP, fundada en 1927. Luego se fundan casi simultáneamente las organizaciones de cine, la Organización Católica Internacional de Cine en 1928, y la de radio, televisión y medios afines, UNDA, que se funda también en 1928. Pero en América Latina, estas organizaciones, mejor dicho, en América Latina se ve la necesidad de que estas organizaciones tengan presencia en América Latina y acompañen el trabajo de los comunicadores, y a partir de la mitad del siglo pasado, de 1950, 51, 52, más o menos se establecen las primeras oficinas, los primeros secretariados de estas organizaciones mundiales en América Latina. ¿Cuál fue la característica de estas oficinas? Que ciertamente se ocuparon de acompañar el trabajo específico de los comunicadores, en el caso del cine, pues a la gente que hacía cine, crítica cinematográfica, en fin, en OSIC. Luego pues en UNDA, quienes trabajaban ya el video, para la televisión y la programación de radio, y obviamente los impresos en OSIC. Obviamente se identificaron como eso, ¿no? OSIC AL, UNDA AL y UCLAP, que fue la organización de prensa. No me voy a detener mucho en esta parte de la historia porque el tiempo sigue corriendo. Simplemente decirles que luego estas tres organizaciones católicas de comunicación que se establecen en América Latina ven la necesidad de trabajar conjuntamente, empiezan un trabajo a través de un secretariado único a partir de 1982 más o menos, y luego pues en 1987 se da el paso a lo que fue el Servicio Conjunto de Comunicación de las Organizaciones Católicas de Comunicación. Luego en la quinta Asamblea Continental conjunta de estas tres organizaciones en Curitiba, en 2001 se propone definitivamente bautizar a esta nueva organización naciente de la fusión de estas tres organizaciones como OCLAC, que era una sigla, Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. Y la OCLAC pues ha recuperado el trabajo que venían realizando cada una de estas tres organizaciones, y así ha caminado pues hasta el año 2013, en que se ve la necesidad de que OCLAC cambie de su razón social a CIGNIS, habida cuenta que a nivel mundial en el 2001 se produce también una fusión de las dos organizaciones, la de cine y UNDAAL, para dar vida a lo que es CIGNIS. Entonces, hasta ahí brevemente un repaso muy general, muy breve de la historia de este proceso fundante de lo que hoy es CIGNIS ALC. ¿Sí está pasando? Sí, ¿no? Ya, entonces entonces vamos ahora a detenernos un poco en... ¿Dónde
A ver, entonces, comentarles que cómo surge el compromiso comunicacional o cuál es el compromiso comunicacional que heredan estas organizaciones que hoy hacen parte de CIGNIS. Todo ello va de la mano con la propuesta comunicacional que en su momento tiene la Iglesia, ¿verdad? Obviamente antes del Concilio Vaticano II se caracteriza por ser una comunicación, diríamos, dominante. Los teóricos de la comunicación latinoamericana, de la mano de Luis Ramiro Beltrán, ya se había mencionado ayer, inclusive se mencionaba a ese gran pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, de quien se emana pues un análisis de la comunicación que responden a los modelos de educación, como se decía, ¿no es cierto? La comunicación responde a los modelos de educación que se tenía. Así la educación bancaria, la educación que pone énfasis en los procesos, la comunicación dialogante, en fin, se hace ese análisis y se puede determinar que ese mismo proceso o esas mismas etapas de la comunicación se hacen presentes en la comunicación eclesial. Así, la comunicación preconciliar pues se caracteriza por ser una comunicación dominante, es decir, los pastores, los obispos, la jerarquía en definitiva es quien es dueña de la verdad teológica, y eso se traslada a los medios de comunicación y se convierten como los maestros, que van a enseñar a la comunidad de fieles que desconoce todo eso y es decir, es un modelo de comunicación verticalista, ¿sí? Pero en América Latina, a partir del Concilio Vaticano II y de la conferencia de Medellín y luego vendrá la conferencia de Puebla, se va proponiendo otro modelo de comunicación que va al encuentro, asimismo como la propuesta eclesial latinoamericana de salir al encuentro de la comunidad de fe. Igualmente en la comunicación se propone ese cambio de una comunicación que sale al encuentro, luego vendrá una comunicación que es más analítica, una comunicación que es más crítica. A ver, vamos a pasar. Bueno, esto ya comenté brevemente que la comunicación preconciliar se caracteriza por, inclusive si vamos un poquito más, por una etapa en la que se censuraba, no se daba paso a... Es decir, la jerarquía determinaba qué cosas deben ser transmitidas por los medios de comunicación y cuáles no. Luego pues el modelo que surge en la comunicación latinoamericana, la comunicación popular. Entonces un primer momento es de la censura y represión, otro de la aceptación desconfiada en los nuevos medios que arranca con el pontificado de León XIII y la convocatoria del Concilio Vaticano II. La sociedad empieza a cambiar y la Iglesia siente también la necesidad de cambiar, acepta desconfiadamente a los medios y les da un uso instrumental. La otra etapa pues tiene que ver con ya un proceso que se siente ya
o se vienen las transformaciones sociales y tecnológicas, y ello mueve también a cambiar de ruta a la Iglesia, que asume una postura instrumental de que hay que evangelizar por los medios. Y será después de, sobre todo, la Conferencia Latinoamericana de Puebla, que la Iglesia latinoamericana da un paso al reencuentro con el pueblo de Dios. La comunicación en la Iglesia asume un compromiso para respaldar experiencias populares y para dar voz a quienes antes se les había negado la posibilidad de expresarse. Y las organizaciones católicas de comunicación, ¿cómo asumen estos cambios y estas nuevas propuestas de comunicación? Como ya mencionamos, pues a partir de los años 70, sobre todo, hay un buen grupo de teóricos, de comunicólogos latinoamericanos que hacen nuevas propuestas de cómo se debe entender la comunicación. Y estos modelos son asumidos por las organizaciones católicas con un proceso de reflexión, debate, propuesta sobre los modelos de comunicación y educación. La comunicación establece una conexión directa con las líneas pastorales y las preocupaciones de la Iglesia latinoamericana y con el magisterio en comunicación, que es muy rico. Y sobre todo, pues, la opción preferencial de los pobres, que es la línea orientadora, diríamos, de las conferencias latinoamericanas y en el magisterio latinoamericano en comunicación. Eso se hace presente en la forma de comunicar de nuestras organizaciones. A partir de los años 70, el DECO CELAM evidencia una preocupación en analizar y debatir la realidad en torno a la educación y la comunicación social. Se reconoce que los medios de comunicación en América Latina hacían parte de las estructuras socioculturales, económicas y políticas, y que por tanto sus contenidos se reflejaban como expresiones al servicio de dichas estructuras, y por ello se proponía que la Iglesia en América Latina debe tomar conciencia de que en la medida en que sea fiel a su misión, debe ser también de algún modo la voz de los que no tienen voz en la sociedad, y debe también resistir a ser manipulada, y por el contrario debe conservar celosamente su independencia profética. Se advierte la necesidad de fortalecer los procesos de educación por los medios de comunicación y para los medios de comunicación, y así las organizaciones católicas despliegan un amplio programa de capacitación, tanto a través de eventos, congresos, seminarios y encuentros de comunicación, como a través de una serie de cursos y talleres. Aquí quisiera hacer o detenerme un poco, porque diríamos que aquí se remarca el sentido de comunicación para el buen vivir o de una vida digna. Antes no conocíamos o no se estudiaba, pues, esta propuesta del buen vivir como ahora lo estamos revisando, pero en el magisterio de la Iglesia siempre se hablaba de que los medios de comunicación deben estar al servicio del bien común, al servicio de la construcción de una sociedad justa, fraterna, una sociedad que piense sobre todo en ayudar al ser humano. Y entonces es a partir de esta propuesta de comunicación que se incluye de forma transversal en las diferentes actividades que realizan estas organizaciones católicas. Tanto en los programas de formación se inicia un trabajo muy de la mano con otra organización que nace, diríamos,
por iniciativa de la iglesia, que es ALER, por ejemplo, y con ALER se han realizado varios cursos de formación con esta propuesta de una comunicación popular, que es la que se puso en auge en América Latina a partir de los años 70, sobre todo en los años 80. Y así las organizaciones católicas que hoy hacen parte de SIGNIS pues insisten en inyectar, diríamos, este sentido de comunicación, de una comunicación para la vida digna, para una comunicación para el bien común en sus diversos procesos de formación. Voy a pasar brevemente porque el tiempo sigue corriendo. A partir, ya una vez que las organizaciones asumen el nombre de OCLAC, a partir del año 2001 se plantea la propuesta de trabajar en redes y se establecen pues redes temáticas, una de ellas pues la red de cine y espiritualidad, otra es la de teología, otra la de jóvenes comunicadores, otra la de radio evangelización y otra la de educomunicación, ¿no? Se establecen redes y en los diversos países existen comunicadores que trabajan en cada una de estas líneas, y además de ello pues se inicia un proceso de darle una mayor importancia a la reflexión en comunicación a través de los seminarios latinoamericanos que se organizan. El primero en Curitiba en el 2001, el segundo en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2004, el tercero en Ecuador en el 2007, el cuarto en Porto Alegre en el 2010 y el último que realizamos en el 2016 en Asunción, Paraguay. Sí, entonces a través de estos congresos se reflexiona de una manera diríamos continental la comunicación, siempre pensando en el bien común, siempre pensando en promover una mayor participación ciudadana y la democratización, que es fundamental también en nuestras sociedades. El bien común y el buen vivir, ¿cómo llegamos a establecer o cuál es el nexo que se establece entre el bien común y el buen vivir? El buen vivir y el bien vivir como principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia tiene esta relación con el bien común, como habíamos dicho, y así en SIGNIS ALC se apunta pues al objetivo principal, que es de construir una sociedad de justicia y de fraternidad. Las primeras señales de esta concepción del bien común en la comunicación lo encontramos en documentos del Magisterio Pontificio, el Inter Mirifica, luego estará Comunio y Progresio, y sobre todo pues luego en una instrucción pastoral que es la Aetatis Nove, que fue publicada en 1992 y en la que se traza un firme compromiso en lo que es la defensa desde la Iglesia, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Voy a terminar simplemente con un enunciado que se encuentra en el mandato de la actual gestión de la Junta Directiva vigente para SIGNIS ALC. En Asunción, Paraguay, los comunicadores católicos articulados en SIGNIS ALC asumen que como comunicadores católicos queremos continuar trabajando por el presente y el futuro de nuestros pueblos y por comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los pobres y excluidos que Dios los ama y que son el pueblo preferido por Él. En un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, deseamos llegar a todos la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Ese es uno de los enunciados centrales que de alguna manera pues sintetiza, no de alguna manera de forma determinante, sintetiza el compromiso, la misión
de Signis ALC como una organización que apunta a desarrollar un trabajo encaminado a lograr o a incidir en la transformación de nuestros pueblos. Gracias, agradecemos a José. Vamos a dar la palabra a Carlos González de Demoinfo en Conamari, Paraguay. Maite y Zapa. Hola amigos y amigas del continente. Bueno, era ese el saludo que antes, hace 12 años atrás, hacíamos desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, cuando estudiábamos el Contacto Sur, y desde esa experiencia, digamos, la alegría de estar con ustedes y compartiendo este momento, ¿no? Y recordar también allá por la mediados del 90 hacíamos justamente esos cursos de UNDAL en mi querido país Paraguay. Contento, agradecido también acá a la compañera María José por permitir justamente conocer esta experiencia de Demoinfo, digamos, en nuestra Latinoamérica, ¿no? Oipotanes, Seikuaji, Uperire. ¿Cómo querrían que me conozcan? Decía acá la pregunta, ¿no? Y tal vez una buena persona, una buena gente. Yo creo que es eso, ¿no? Que una satisfacción que la gente diga, bueno, esa persona es buena gente. Me parece sería eso, ¿no? Bueno, la producción de información alternativa en la agenda mediática del Paraguay, una mirada desde la experiencia de Demoinfo en este seminario latinoamericano, y en ese sentido significar que estamos en un momento difícil en Paraguay, como toda Latinoamérica, ¿no? Estamos gobernados por autoridades que no precisamente esta producción de información alternativa, la del buen vivir, tienen en su agenda, y desde esa tarea, digamos, nosotros queremos tener esta mirada de la experiencia de Demoinfo, ¿no? Entonces, esa es la escuela de UNDAL, la escuela de ALER es la que nosotros de alguna manera desarrollamos en esta experiencia de Demoinfo Paraguay, desde Mario Villalobos hasta Hugo, ¿no? Desde ALER. Entonces, esa, ¿no? Y bueno, para comenzar, tal vez sería bueno por esto, ¿no? ¿Cómo están los medios de comunicación en Paraguay? Naturalmente los medios de comunicación masivos están muy relacionados a la concentración en pocas manos, y tenemos grupos mediáticos en ese sentido. Tenemos el grupo Cartes. Horacio Cartes, el presidente de la República, al momento de asumir, adquirió alrededor de 20 medios de comunicación. Luego tenemos el grupo Sucolillo, Aldo Sucolillo, que el año pasado murió, pero que tiene una fuerza política tremenda. Lo que sabe que él en su periódico es lo que prácticamente es la agenda impuesta, digamos, en ese sentido. Entonces es un medio poderoso el grupo Sucolillo. Después tenemos el grupo Viersi, también bastante poderoso, tiene canales, medios escritos, redes sociales, radio AM, FM, en fin, y son grupos mediáticos manejados por familia, por decirlo así, ¿no? Y después tenemos un cuarto que es de un señor que no se conoce, de apellido González. Algunos dicen que es de México, pero que tiene también su red, sí, y que tiene sus medios en el Canal 9, que tiene también como 3 canales de televisión. O sea que esos grupos son los que manejan y distribuyen la agenda pública, el discurso único, por decirlo así. Entonces, ante estas situaciones, nosotros estamos ahí, ¿no? Y tal vez en un menor grado la Iglesia y sus radios también. La Iglesia también tiene, cuando hablo de Iglesia no precisamente de la Iglesia Católica, también las evangélicas tienen sus redes de comunicación, las radios comunitarias que desarrollan, y han tenido estas
emisoras de alguna manera un papel importante, específicamente de Radio Fe y Alegría con el golpe contra Fernando Lugo, digamos, el golpe de Estado parlamentario. Y Fe y Alegría tal vez fue en ese momento una radio importante, ¿no? Porque a través de sus ondas se pudieron conocer otras miradas que en esa concentración de medios no se escuchaban, digamos, las otras voces, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, que en Paraguay no pasó absolutamente nada. ¿Cómo que no pasó absolutamente nada? Se le derrocó a un gobierno legítimamente constituido, ¿no? Entonces, esas voces se escuchaban por Fe y Alegría, que es un aspecto importante, ¿no? Hoy día Fe y Alegría está un poco debilitada, digamos, como radio de comunicación, como medio de comunicación. Y naturalmente estas cuestiones están vinculadas al poder político, ¿no? Y los dueños, los propietarios, en ese sentido se jactan de haber sido, digamos, autores importantes a la caída de un gobierno legítimamente, ¿no? en el 2012. Y ahí me pueden tomar algo particular, tal vez algunas individualidades de los medios masivos de comunicación, a quienes yo particularmente lo llamo estrellas, entre comillas, ¿no? Que tuvieron su papel fundamental en ese sentido, porque absolutamente desconocían a un gobierno que fue constituido a través del voto popular y, bueno, cayó, digamos, ese gobierno. Y hubieron ahí montones de cosas que no fueron discutidas a profundidad y que la sociedad y que el pueblo no sabían, digamos, de esa realidad. Mencionar en ese sentido como precedente que la caída de Lugo, el caso Curuguatú. El caso Curuguatú es el asesinato de 11 campesinos y 6 policías en una lucha por el acceso a la tierra. Y en esa situación se desenvuelve justamente la caída de Fernando Lugo del poder, digamos. Y esas realidades, los medios alternativos o las radios comunitarias desarrollaban una tarea importante. Pero ¿qué pasa? Nos topábamos con esta cuestión, entre comillas, legal, la ley de telecomunicaciones, la 642/95, y en ese sentido habla de las radios alternativas, populares, educativas, en un apartado de esta ley. Pero ¿qué pasa? Ese apartado no es que facilita la salida de estas radios comunitarias como corresponde, ¿no? Si se le autoriza con una potencia muy baja, a veces 20, 40, 50 watts de potencia nada más, y a su vez estas emisoras no pueden tener entrada económica a través de la publicidad. ¿Y cómo se van a sostener, digamos, estas radios? Entonces hay una lucha formal en ese sentido, y se habla mucho también de este tema de la criminalización, por decirlo así, de las radios comunitarias, porque en zonas muy alejadas de la capital y en donde se suceden luchas campesinas por la tierra, estas radios comunitarias tienen un papel importante, porque a través de ellas la ciudadanía, los campesinos hacen escuchar su voz, y ahí entonces ya entra la CONATEL a verificar, entre comillas, la radio y ve que la radio no tiene supuestamente la autorización, o que emite fuera de la potencia permitida, o porque encuentra alguna publicidad. Entonces hay una criminalización, y en esas circunstancias se desenvuelven justamente estas radios comunitarias. Entonces hay una lucha importante. Y si vamos a ver la historia, por ejemplo, en ese sentido, hubieron experiencias interesantes de comunicaciones, digamos, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, Minuetaná, la Pastoral Social Arquidiocesana, CEGRUPO, en aquel tiempo una radio llamada Trinidad, Radio Cáritas, entre otras organizaciones, han hecho el esfuerzo necesario para que dentro de esa norma de telecomunicaciones se introduzca justamente esta figura de las radios comunitarias. En aquel tiempo se decía de que Paraguay fue tal vez el primer país que introdujo en su legislación legalmente la figura de las radios comunitarias. O sea que era importante en aquel tiempo, pero hoy día están totalmente abandonadas. El Estado no se compromete en absoluto con las radios comunitarias. Entonces, en esa realidad es que nosotros hacemos una tarea, ¿no? Y la democratización de las comunicaciones. ¿Por qué trabajamos el enfoque de derechos humanos? Y aquí tenemos una cita de Juan Díaz Bordenave. La comunicación sirve para que las personas se relacionen
entre sí, transformándose mutuamente y transformando la realidad que los rodea. Sin la comunicación, cada persona sería un mundo encerrado en sí mismo por la comunicación. Las personas comparten experiencias, ideas y sentimientos. Al relacionarse como seres independientes, se influyen mutuamente. Juntas modifican la realidad en donde están insertas. Decía Juan Díaz Bordenave en 1985, y en esa línea es que nosotros trabajamos, y Demoinfo hace una experiencia en ese sentido comunicacional que apuesta a la democratización dentro de sus diversas actividades. Al comienzo, en el 2010, en el 2013 lleva adelante su centro de producción radiofónica Ñaneñe, Beto Centurión. Ñaneñe, nuestra palabra, nuestra voz, ¿no? Ñaneñe, nuestra palabra, nuestra voz. Y Beto Centurión porque es una persona que fue un gran educador popular, un gran educador comunitario obviamente, y que nos dejó trágicamente, que más adelante vamos a hablar de él. Y luego, como decíamos, tenemos cuando surge, digamos, Demoinfo en el 2010 como una plataforma y articulación de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, que tienen con un respaldo, digamos, de una agencia financiera. En ese momento era el Centro Cooperativo Sueco, luego UIF, y luego va desarrollando, digamos, sus líneas de acción. En el 2011 se inician capacitaciones a las organizaciones que apuestan, digamos, a la comunicación a través de sus medios comunitarios. En el 2012, con el golpe de Estado contra Lugo, ahí tal vez Demoinfo empieza a desarrollar un poco más enfáticamente su tarea comunicacional. El del 2013 surge, como le decíamos, el Centro Radiofónico Ñaneñe, Beto Centurión, en donde yo prácticamente ahí me incorporo, digamos, a Demoinfo. En el 2012 estaba yo trabajando en un medio público, en Radio Nacional. Hacíamos justamente Red Pública, y la Red Pública era justamente el enlace con las radios comunitarias, y donde la comunicación pública se hacía dueña a través de ese espacio, en donde las organizaciones sociales campesinas, estas que están allá arriba, tenían también su participación. Y bueno, esa experiencia corta, luego se corta, valga la redundancia. En el 2012 tan solo tuvimos 6-7 meses, digamos, de experiencia. Entonces luego me incorporo a Demoinfo en el 2013. En el 2014 se desarrollan los encuentros y el acompañamiento, se hace gestiones ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para que las radios tengan su salida legal, digamos, al éter. En el 15 se sigue trabajando, por ejemplo, ha elaborado todo un anteproyecto de ley de telecomunicaciones que se ha presentado a las autoridades, pero que están ahí en el archivo, escondida. Y en fin, así vamos trabajando, digamos, a lo largo. Y nos encuentra hoy día, en este 2019, con una situación un poco difícil, porque esas organizaciones, esa mesa política luego no se ha fortalecido como tal, ¿no? Y hemos luego pasado administrativamente, por decirlo así, a formar parte de la CONAMURI, digamos. Y hoy día estamos tratando de seguir desarrollando nuestra práctica, pero vamos a ver qué acontece en este 2019. Al menos hay todavía tareas por hacer, y en el 2020 vamos a ver qué acontece, digamos. ¿Por qué un centro de producción radiofónica? Y porque justamente ¿no? la idea de contrarrestar esa comunicación hegemónica, el discurso único, ¿no? Y tratar de ir desarrollando aquello, ¿no? La democratización de las informaciones. Y en ese sentido, Ñaneñe, nuestra voz, nuestra palabra, y es el sentido, justamente, ¿no? Y ahí vemos algunas de las tareas que habíamos hecho en la calle. Ahí está Beto Centurión, que fue un gran comunicador y que impulsó, por ejemplo, a través del Feria de Alegría, el programa radial de educación Previr, y él nos dejó trágicamente, y por eso su nombre lleva Beto Centurión. Los principales ejes de trabajo: producir diariamente un boletín informativo que se distribuye a 30 radios comunitarias aproximadamente, diariamente, de lunes a viernes, y impulsar algunas capacitaciones, comunicación comunitaria con estas radios.
fortalecer la red de radios y las redes sociales, acompañamiento permanente a la misma, y la de producir materiales radiofónicos que apunten justamente a fortalecer a estas comunidades y a las radios, digamos, que a su vez necesitan mucha presencia. Y bueno, Demoinfo es el nombre de un conjunto de acciones que se erigen desde diferentes plataformas de comunicación y sobre todo se sostiene en una articulación de 30 radios comunitarias en el Paraguay. El buen vivir dignifica a las personas y Demoinfo intenta, desde sus limitaciones y obstáculos, contribuir con el alcance de esa plenitud a través del esfuerzo de democratizar las voces y hacer que la gente misma sea portavoz de su realidad, al animarse a hablar y apropiarse de la palabra para la defensa de su territorio, de la soberanía alimentaria y por una vida libre de violencia. Convivir con la gente, encaminarse hacia el tecomponá, el buen vivir, digamos. Y ahí tenemos algunas imágenes de las formas que hacen los compañeros radios, digamos, en ese sentido, ¿no? Es la calle, adentro, fuera, en fin, combatiendo el cerco mediático, como se dice, ¿no? Y eso, a Uyeteité. Y antes de decirle que un momento, ¿no? Acabo de recibir que el presidente de Brasil, Bolsonaro, junto con de mi país, Mario Abdo Benítez, por ejemplo, estuvieron en Itaipú Nacional, y ahí el presidente de Brasil ensalza la figura del dictador Alfredo Stroessner, para que vean más la gravedad de la situación y cómo estas prácticas en el momento importante, entonces el autoritarismo vigente, desconociendo eso que muchas veces nos dicen acá, ¿no? De cómo repensar nuestra comunicación, desde estas realidades, cómo hacer. Si el presidente Bolsonaro y el presidente Mario Abdo Benítez están ensalzando la figura de un dictador que ha hecho abusos, que ha cometido crímenes, que ha hecho barbaridades contra el ser humano, hoy día se está ensalzando su figura. Así que en esa situación estamos. Muchísimas gracias a Uyeteité. Gracias, Carlos. Vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Ahumada, de Misión Paz de Brasil, aunque él está en Brasil, es un compatriota chileno. Bueno, antes de nada, cuando Alejandro dice cómo tengo que presentarme, yo me presento como un militante social por la causa migratoria, porque como soy migrante, esa es mi razón de ser, luchar por los menos favorecidos que hay en América Latina y todo este mundo tan complejo que es el mundo de la migración. Y quiero agradecer también esta maravillosa experiencia que he tenido a través de este trabajo de sistematizar una experiencia innovadora que es nueva, y pienso que son unas pocas experiencias en el mundo donde existe una radio migrantes que es 24 horas música e información, pero donde paso vamos por la segunda. Voy a hablar un poco sobre todo este proceso migratorio, por qué nace la radio migrante. La radio migrantes nace a partir de un trabajo de la Misión Paz, que son los misioneros de San Carlos Escalabriniano, que existe una presencia en 34 países, y en São Paulo está de 1939, donde toda esta temática siempre ha sido la migración y el refugio, porque el carisma de la congregación tiene ese sentido. Algunas ilustraciones de lo que la Misión Paz ha hecho en estos últimos años. Tenemos una casa de acogida y servicios integrados para migrantes como Casa de Inmigrantes. Hoy en día la Casa Inmigrante Misión Paz está en la ciudad de São Paulo, Brasil. Acogimos más o menos, hoy día tenemos 115 personas de 20 nacionalidades, todas personas que han llegado en situación de vulnerabilidad a través de tráfico de personas o a través de otras formas completamente vulnerables. El protagonismo del migrante en la acogida, en la religiosidad y cultural
es muy importante en todo este proceso de acogida. La Misión Paz también se dedica a hacer la comunicación y la incidencia política. Y aquí quería resaltar una cosa que es muy importante en todo este proceso innovador, porque la Misión Paz ejerció un papel fundamental en Brasil sobre la nueva ley migratoria. Brasil había una ley migratoria que era bien conceptuada dentro de los derechos humanos, pero a partir del impeachment de la presidenta Dilma, hubo un retroceso en esta nueva ley migratoria y varios vetos, varios artículos fueron vetados y hoy en día se redució a lo mínimo. También tenemos dentro de la Misión Paz, tenemos un centro de pesquisa y estudio, donde tenemos la mayor biblioteca del país, si no la única, donde por mes pasan más o menos 90 pesquisadores del mundo entero para hacer una pesquisa sobre todo este proceso de la situación migratoria. Como ya colocado anteriormente, tenemos la Casa de Acogida y Servicio Integrado para los migrantes, como servicio social, documentación jurídico, atendimiento médico, cursos profesionalizantes, mediación para el trabajo, atendimiento psicológico, clases de portugués y visitas en domicilio. Y aquí quería resaltar un poco, antes de entrar a hablar sobre la radio migrantes, sobre esa mediación para el trabajo, que es un eje del trabajo, que inclusive ha sido considerado un modelo de atendimiento y de búsqueda de intermediación entre los empleados y los patrones para los migrantes y refugiados. La OIT reconoció como una grande experiencia, inclusive, no sé si Alejandro conoce esta experiencia, está siendo implementada en Chile a partir del trabajo de la Misión Paz. Y cuando la Misión Paz en Brasil ha tenido un papel de destaque, especialmente en la prensa, a partir de prácticamente 2014, con la llegada de los haitianos, porque Brasil en los últimos años, y eso aquí hay que resaltar, por ejemplo, a partir de los gobiernos petistas, a partir de 2002 hasta 2018, Brasil fue un país con un gran crecimiento económico y llegaron muchas migraciones, especialmente después del terremoto de Haití, llegaron migrantes haitianos. Inclusive yo estuve acompañando a Manaus un poco esa llegada, y la Misión Paz hoy día se destaca en la media porque él se colocó dentro de Brasil como una de las instituciones que son más, que tienen más concepto de credibilidad en el trabajo con la migración. Todo este trabajo también ha repercutido en los debates, en las propuestas políticas permanentes para la migración, las audiencias públicas que acontecieron antes de la ley migratoria. Todo este proceso ha sido muy importante en el trabajo de la Misión Paz. Como el tiempo es rápido, algunas consideraciones sobre todo este proceso de acogida en la Misión Paz, es facilitar que las personas puedan entrar dentro del mercado brasileño, la acogida, que es un proceso importantísimo en la llegada de cualquier migrante refugiado. Cuenta con la participación de varios sectores de la sociedad, con instituciones públicas que también ayudan con donaciones. Se también comprende la organización, la articulación y la incidencia política para el acceso a los servicios e implementación de políticas públicas, apoyo y solidaridad. En todo este proceso puedes pasar, todo este proceso migratorio internacional. Como ya estaba comentando antes, la migración internacional hoy en día es un complejo grande, relacionado a todos los aspectos económicos, sociales
que inciden en la vida cotidiana. En un mundo cada vez más interconectado, el término migración engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas en cualquier condición y origen social. Hoy día, con todos estos modelos económicos que están surgiendo en América Latina, en cualquier momento nosotros nos podemos transformar en migrantes. Como un dato ilustrativo, hoy día en la región de América Latina más o menos circulan entre 35 millones de migrantes que están circulando constantemente por todos estos procesos económicos que están aconteciendo aquí en América Latina. Y algunos datos ilustrativos: más de 68.5 millones de personas desplazadas por el mundo. Hoy día existen ya más o menos unos 26 millones de refugiados. Esos son datos de ACNUR. 40 millones de deslocados internos, con todos estos procesos que han acontecido en Colombia, en varios países, en Venezuela, en propio Brasil. Y claro, en Brasil hoy día tenemos 3.1 millones de solicitantes de refugio, porque los migrantes venezolanos todos los migrantes cuando llegan a Brasil, ellos solicitan refugio. Es una de las formas de poder tener acceso a salud, tener a un documento para ellos poder permanecer provisoriamente en Brasil. La próxima. Algunos datos globales que son datos de la ACNUR. Los países en desenvolvimiento hoy en día acogen 85% de los refugiados sobre el claro mandato de la ACNUR. Estímase que 16.2 millones de personas desplazadas de forma forzada en 2017, incluyendo casi 12 millones de desplazados internos. Vamos a la próxima. Y aquí es una parte importante que entra todo el proceso de la radio Migrantes en Español, el protagonismo del migrante como espacio de ciudadanía para las asociaciones, espacio para vivir la cultura, espacio para celebrar la fe y también espacio para celebrar la fiesta. Y aquí quería mandar un abrazo todo especial Padre Sergio Geller, que es uno de los idealizadores de toda esta radio migrante. En estos momentos nos está escuchando en Curitiba, también Patricia Rivarola en São Paulo, que hacen parte de todo este proceso. Ese es el estudio de la radio Migrantes en Español, que está situado en la Misión Paz São Paulo. Este es un proyecto innovador, una radio donde es online, pero todo el proceso de radio online es todo un proceso profesional, tanto como el streaming, como la cantidad de usuarios en la internet. Ahí también tengo que agradecer en forma muy especial también a Frei Romanini, que siempre también ha cooperado bastante en este proceso de la radio Migrantes en Español. ¿Y por qué radio Migrantes en Español? Porque existía una web y radio en portugués para los brasileños que estaban fuera del país. Como un dato histórico, antes del gobierno Lula existían más o menos unos 7 millones de brasileños fuera del país. Entonces la congregación escalabriniana, que existen 6 radios en el sur de Brasil, independientemente de ser radios católicas, son radios ecuménicas donde todos los credos religiosos pueden participar, y eso es importante en un proceso de inclusión social de los migrantes y refugiados. Entonces, a partir de la web radio en portugués, en São Paulo se cría la radio Migrantes en Español. Inicialmente esta radio era todo relacionado para la migración latina, que en São Paulo había una gran concentración de bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, y precisaba tener un vehículo de información. ¿Por qué este vehículo es importante para la migración y refugio? Hoy día normalmente los vehículos de comunicación de la grande prensa siempre criminalizan el proceso migratorio y refugio. Ustedes jamás van a escuchar en algún lugar que el migrante es un portador de una grande diversidad cultural. Existen grandes cientistas, grandes escritores, pero claro, la prensa siempre va a colocar el lado perverso de la migración.
Y los objetivos generales de la web de Radio Migrantes, entre tantos actores sociales para la comunicación, es vincular a los migrantes y refugiados para una comunicación ciudadana. El punto de partida es ofrecer y disponibilizar un espacio alternativo que presta servicio y que sea referencia donde buscar información. ¿Por qué? Porque es importante que el migrante tenga un espacio donde ellos puedan procurar esa información que precisan. Por ejemplo, cuando llegan a Brasil, muchos no tienen mucha información, cómo pueden acceder a medios de salud, cómo pueden acceder a medios de comunicación, y la Radio Migrante ofrece este espacio. Y otra cosa que es importante en todo este proceso de innovación y que también se acoge al buen vivir, al diálogo y al consenso, porque los migrantes y refugiados, ellos realizan y ejecutan sus propios programas a través de sus propios contenidos. Yo coordeno la Radio Migrantes. En ningún momento les coloco a las personas, les digo a ellos, ustedes tienen que hacer esto, esto y otro. A través de ese contenido, de ese diálogo, entonces comenzamos a hacer un trabajo, a desenvolver, y la capacidad de que todos son voluntarios, y todos los migrantes y refugiados que pasan por la Radio Migrantes. Y aquí una cosa muy importante, la migración y el refugio, él siempre está circulando. Entonces es una constante, siempre hay programas de los diferentes países, porque siempre un migrante llega a una ciudad, de repente ellos quieren hacer un programa de radio, están 3-4 meses, ellos circulan y van para otros lugares. Como ya dije, a través de los propios contenidos ellos pueden hacer su trabajo. Aquí hay una foto, hay una inmigrante venezolana que hace programas en la radio. Tenemos programas de Brasil, Colombia, Haití, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, España, Filipinas. Tenemos un programa de Tenerife. Yo entraba en contacto con la radio, me acompañaron todo el proceso, y es un programa para los canales en el mundo, donde también habla el proceso de la migración, todos los eventos relacionados a la migración y refugio, transmitimos en vivo. Y una cosa importante, que también dentro de la Misión Paz existe un centro de estudios migratorios, como ya dije, que es la mayor biblioteca del país, donde pasan los pesquisadores. Y una de las formas también de la Radio Migrante transmite eventos que son diálogos del Centro de Estudios Migratorios, donde el pesquisador que trabaja el proceso migratorio, nosotros transmitimos en vivo por la radio, también vía Facebook, porque entendemos, y los padres de la Misión Paz entienden, que hay que democratizar la información de la academia. Aquí la mayoría, muchos hacen doctorados, mestrados, pero a veces esa información no llega a las personas que están en el mundo, porque escuchan a través de la radio, a través de una Face Live. Entonces es importante todo este proceso de acompañar, de donde ellos pueden comenzar ya prácticamente se me está acabando el tiempo. La radio comenzó en julio de 2013, y existía un vacío muy grande de las comunidades y refugiados de habla hispánicas, y los padres de la Misión Paz siempre entendieron que había que tener esa necesidad de se comunicar. En 2013 puede pasar, en 2014 ya la radio se expande con varios idiomas, con programas educativos, con programas de niños que ejecutan. También ahora, el próximo mes, es importante la Radio Migrante cómo se ha inserido, a pesar de ser una web radio online. Hay una escuela en San Pablo que ha escuchado bastante la Radio Migrantes y adoptó como una disciplina la migración, y ese programa, esa disciplina, va a ser transformado en un programa de radionovela, donde las personas puedan también acompañar todo este proceso migratorio. Ya estoy terminando, y así, para terminar, la radio se tornó un vehículo de comunicación importante. Hemos ganado varios premios de derechos humanos, aparecer bastante en la prensa por la contribución que hemos hecho para la migración y refugio.
una cosa que yo dejo bien claro, yo coordeno la radio, pero el protagonismo es de los migrantes. Entonces, termino por aquí. Quiero agradecer de forma muy especial a todas las personas que trabajaron en todo este proceso. Carlos Ferrara, un grande compañero de la comunicación, conocí a mi compatriota aquí Alejandro, a Sonia, a Serafín, y eso es importante. Yo creo que el trabajo que han hecho ustedes es muy importante en todo este proceso comunicacional, y claro, lo que prevalece es el consenso y el diálogo. Gracias. Bien, gracias. Vamos a agradecer a José, a Carlos y a Miguel. Démosle un aplauso final, ¿cierto?, por su intervención. Y agradecerles por su colaboración.